Ahí va. Un momento. Ya está grabando, ahora sí. Buenas tardes, queridos participantes y a nuestros invitados. Hoy, siendo el último día, les vamos a presentar el tema la oratoria en la historia. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales para nosotros. En primera instancia, el doctor Salvador, que fue un apoyo para nosotros para realizar esto. Y a nuestro compañero Alessandro cortita, así que le vamos a ceder luces y micrófonos para que empiece. Muy buenas tardes todos y todas. Desde luego, pues nada mejor que sentir la plena satisfacción de ver a jóvenes estudiantes con mucho entusiasmo y con buen ánimo de hacer ejercicios que con toda certeza después redundan en beneficio para su futuro profesional, ¿no? Esto, desde luego, significa que estamos en una etapa, yo diría, fundacional, ¿no?, dentro de lo que es la propia Facultad de Ciencias Antropológicas, dentro también de los diferentes programas educativos de la misma. Esto también quiere decir que no debemos olvidar de que muchísimos años, varios años, ¿no?, se ha hablado de oratoria, ¿no? Lo que yo les voy a compartir es producto de un encuentro que hubo en 2017 en la ciudad de Tijuana, ¿no?, en donde precisamente dentro de lo que era el Encuentro Nacional de Educación Continua, un rubro fundamental fue el que se llamó en su momento la oratoria como vínculo dentro de la historiografía de la nueva era, ¿no? Que en realidad lo que quería decir o aspiraba era reconocer de que la oratoria juega un papel en la cuestión de historia, de literatura, de comunicación y de las ciencias políticas, ¿no? En ese foro que de verdad siento el privilegio de tener el espacio con ustedes, se marcaron tres pautas que se referían precisamente a lo que más tarde se va a hablar o se habló en su momento de origen y desarrollo de la oratoria dentro del ámbito de los programas ya citados. Sin embargo, quiero dar tres vertientes primero, ¿no? Hay un ejercicio que se muestra dentro de la Odisea, ¿no? La epopeya icónica que siempre es un referente para que todo aquel profesional debe de acercarse, ¿no? Ahí hay un pasaje en donde se dice que el buen hablar, ¿no?, no solamente debe tener la conexión, ¿no?, y la connotación de poder hacer un ejercicio no solamente, ¿no?, retórico, sino que también debe de tener una vertiente de carácter informativo, pedagógico y didáctico, ¿no? Entonces, en el pasaje decía de manera puntual, ¿no?, todo aquel, ¿no?, que quiera incursionar, ¿no?, dentro de un arte que tiene que ver de carácter humano, sea de encuentros o desencuentros, pues debe de ser una persona versada en el uso puntual de lo que son las palabras, ¿no? Y allá algunos aseguran que esa fue el que marca la primera pauta, pero también
En un libro que se llama La Guerra de las Galias de Julio César, ¿sí?, aparece allá dentro del ámbito romano, ¿no?, de que aquel que desee expresarse debe de hacerlo de manera no solamente puntual, ¿no?, sino también debe de generar emociones, sentimientos y pasiones, ¿no? En ese segundo apartado, pues ya nosotros checamos entre los griegos y los romanos, pero hay un tercer apartado, ¿no?, que vale la pena también reconocer, que aparece en el arte de la guerra del Sun Tzu, ¿no? Ahí hay la otra cuestión en donde dice que la mejor estrategia, ¿no?, para efecto de poder tener un mejor encuentro en un conflicto es que seamos capaces de evitar el conflicto. Y eso se hace a través de la palabra. En ese momento le llamaba a través de la diplomacia, dice, porque el mejor triunfo, decía en el Sun Tzu, radica precisamente en que de manera parlamentaria, de manera hablada, evitemos cualquier derramamiento de sangre. Esos tres elementos que nos dan entre los griegos, los romanos, ¿no?, y propiamente lo que es la parte oriental, pues es el primer nutriente para marcar la pauta dentro de lo que es la oratoria. Pasamos a la siguiente, Yoshi, lámina, por favor. Bien, aquí en este pasaje, resulta que aquí en el primer apartado, en el primer inciso, de manera definitiva, independientemente de las tres vertientes que les di, aquí quieren poner la marca, ¿no?, como una cuestión emanada de Grecia, pero repito, no perdamos de vista lo anterior. Y desde luego, donde estaba todo puesto, era los fines políticos. ¿Esto por qué lo digo?, ¿no? Porque en el encuentro de Tijuana, los que estudian ciencias políticas de aquel entonces, ellos siempre se empecinaban de que a la ciencia política se le debe no solamente la parte germinal de la oratoria, sino las mejores condiciones para su desarrollo, ¿no? Y yo tengo muy claro cuando allá se citaba el caso de que una pieza oratoria tomada del logro filantrópico de Octavio Paz, pues reclamaban esa patente para la literatura, ¿no? Pero también, ¿no?, en eso intervienen los de historia, ¿no? Y ellos dicen que los mejores lugares, ¿no?, dentro de la cuestión parlamentaria, dentro de la cuestión oratoria, pues están las cuestiones de aquellos personajes de carácter histórico. Y allá se enumera desde Alejandro Magno hasta desembocar en Goebbels o el mismo Hitler, ¿no? Es decir, que el uso de la palabra para convencer evita el uso de la palabra para vencer, ¿no? Y en ese tipo de debates lo único que nos dejaba claro en aquel momento era de que la oratoria tiene más que parcelas de conocimiento y de generador de indefiniciones. Lo que sí queda claro es que independientemente del ejercicio profesional, el uso de la palabra puntual, concisa y precisa debe de ser una obligatoriedad para todo aquel que quiera ejercer con las mejores condiciones su propia profesión. En el otro apartado, ¿no?, cuando se habla de que el caso de Sócrates, efectivamente Sócrates funda una escuela de carácter oratorio y desde luego pues no debemos de perder de vista que en su calidad filosófica pues él siempre pregonaba, y eso aparece sobre todo en el texto de lo que es propiamente, recuerden que Sócrates es transmitido hermenéuticamente por
por sus discípulos, ¿no? Sabemos que él no logra escribir, pero cuando nosotros recuperamos el pensamiento socrático, siempre deja la señal de que las cuestiones de oratoria marcan no solamente ideales, ¿no?, sino la capacidad de trasladar las ideas en conceptos, y esos conceptos van a las palabras para poder hacer grandes párrafos oratorios, ¿no? Inclusive Heidegger, ¿no?, que es una de las figuras icónicas, él siempre invocaba, ¿no?, que no basta con la inteligibilidad de un discurso, sino que necesariamente tiene que haber un orden en el mismo, de tal manera que la dispersión de las cuestiones de oraciones no es lo más afortunado, sino él apuesta a la parte articulada del mismo, porque siendo eso es lo que va a marcar, ¿no?, lo que es el progreso del Estado. Todo eso va a estar transitando después a lo largo y ancho de los tiempos, pero tenemos que hacer una pausa en el caso de Demóstenes, ¿no?, que siempre, por autonomacia, siempre se da como el orador por excelencia dentro de lo que es la perfección de la República, en el caso que nos ocupa de la República Romana, ¿no? Esto debemos de ser puntuales, ¿no?, cuando revisamos algunos de los textos que están precisamente en una de las colecciones que hicieron los franceses, que debería de ser un texto obligado para aquel que quiera estudiar literatura, historia, ciencias políticas, derecho, ¿no?, que es una compilación que no se ha vuelto a publicar, se publica en el siglo XVIII, ¿no?, que tiene unas referencias importantes, pero que recupera, ¿no?, si no de manera íntegra, todos los discursos de Demóstenes, sí marca piezas que son verdaderamente conmovedoras, ¿no?, conmueve, para decirlo de manera puntual. Inclusive allá esa famosa anécdota, ¿no?, de que Demóstenes practicaba, ¿no?, poniéndose en la boca una piedrita, ¿no?, que era una de las maneras claras y precisas para ejercitar la oratoria, pues resulta que sí, más que una anécdota, lo queda plasmado en ese texto para efecto de que aquellos que quieran iniciarse deben de tener una composición bastante puntual para desarrollarlo. Aquí, tratando de generar las condiciones de tiempo, pues tenemos que reconocer que muchos de los seguidores de Demóstenes, más tarde hablaban ya de una escuela latina de oratoria, pero resulta que la escuela latina de oratoria solamente ponía un requisito, y el requisito era que el orador debe saber latín, y toda expresión en ese sentido tiene que ser en latín, y aquel, ¿no?, que use una lengua distinta a la latina tendría que someterse, ¿no?, a que se desprestigie usar una lengua distinta, es decir, que aquel que quiera presumir de una calidad oratoria tiene que ser en latín. Y no olviden que muchos años y muchos siglos, ¿no?, inclusive las misas tenían que decirse en latín. El caso, por ejemplo, de las homilías, ¿no?, algunos lo usan o ponían como ejemplo de lo que debe de ser el buen orador. Vamos al siguiente, Yoshi, por favor. Bien, esto, aunque es de lo más socorrido respecto a lo que se llama los tipos de oratoria, tiene una cuestión inminentemente didáctica, ¿no? Este tipo de clasificación, o en la mayoría de los textos le llama la taxonomía de lo que es la oratoria, pues resulta que aquí tiene que ver con determinadas cuestiones de acuerdo a la intencionalidad o al objetivo a alcanzar de la oratoria.
y dentro de algunos tratados, ¿qué es lo que hacen primero? Que se debe de definir cuando se habla de cuestiones políticas. Y dicen que lo político es cuando interacciona, ¿no?, los individuos, la ciudadanía con el poder, ¿no? Pero también dice que lo social radica en la interacción entre los entes de ese tipo, es decir, individuos con individuos. De tal también manera que marca la otra pauta dentro de lo que quieren marcarte, como es el caso de las cuestiones económicas. Ellos dicen que tiene que haber una relación entre el individuo y la manera de cómo se provee el sustento. Todo esto, ¿por qué viene a cuento? Porque resulta que dentro de lo que es esta primera clasificación, dentro del ejercicio taxonómico, la oratoria social, ¿no?, tiene un grado de carácter protocolario, o algunos prefieren llamarlo ceremonial, ¿no? La mayoría de los casos siempre se ha dicho que la mejor manera de una manifestación social de la oratoria tiene que tener necesariamente un bagaje en donde el uso de los términos no sean repetidos en ningún párrafo. Es decir, que un término que tenga la intención de conmover no debe de aparecer en más de un párrafo. Esto debe de tenerlo muy en cuenta todo aquel que aspire o que quiera hacer una precisión oratoria. También dentro de este desarrollo social siempre se va a distinguir que la oratoria tiene necesariamente en este ámbito social desarrollarse en lo que es la cuestión educativo, y así lo dice Durkheim en las reglas del método sociológico, cuando él habla del hecho social, lo mismo que cuando habla de sociología y educación, siempre es una exigencia que todo aquello que se quiera decir debe de estar acompañado no solamente de la emoción, sino de la emoción que corresponde a la persona. Inclusive allá aparece la primera simiente para el desarrollo de la educación, cuando habla de cómo transitas de ser sujeto a ser individuo, a ser persona. Entonces, el orador, por excelencia, desprendido de las tesis durkheimianas, tiene necesariamente que poseer los componentes de lo que es la persona, es decir, lo que más tarde se le va a dar la calidad humanística o de carácter llamado humanismo. Entonces, la cuestión ceremonial no hay que perder de vista, siempre y cuando que su intencionalidad tiene que ver las cuestiones de hermandad y de procurar la unión y la integración inclusive de aquellos que piensan diferente. En cambio, la oratoria pedagógica, ¿no?, pues tiene las condiciones de lo que es procurar la enseñanza y el aprendizaje. No debemos de olvidar que la pedagogía en su origen pues se refería a la enseñanza de los niños, ¿no? De tal suerte que cuando se empieza a hablar con jóvenes o con adultos, pues dicen, ahí hay que poner un foco fosforescente para efecto de que no podemos tratar oratoriamente a un niño, a un adolescente, de un adulto. Entonces eso nos lleva a lo que es el recurso dentro de la pedagogía, a distinguirlo, dónde y cómo y cuándo yo puedo hacer un ejercicio oratorio para que el público a quien va dirigido, sean niños, sean adolescentes o adultos, tengan no solamente la capacidad para poder ejercer el proceso meramente de transformación de las palabras a emoción, sino que también tenga la calidad que más tarde pueda ser parte dentro de una pedagogía práctica. Es lo que más tarde se va a llamar la filosofía de la acción. Esto entonces es dentro de la cuestión de la oratoria pedagógica,
hay un ejercicio inminentemente dialéctico entre la enseñanza y el aprendizaje, de tal manera que un orador pedagógico no solamente debe de tener el compromiso, sino la obligación de dejar enseñanzas y procurar que ese aprendizaje permee en una sociedad o en los oyentes de una suerte de que en todos los momentos lo pueda practicar. De tal suerte que si nosotros revisáramos, ¿no?, alguna de las tesis fundamentales dentro de lo que fue la Revolución Francesa, la mayoría de los grandes oradores del proceso de la ilustración y del ejercicio racional, pues siempre son invocados porque no desperdiciaban una sola palabra, porque todo aquello, dicen, no es que llegue al corazón, sino debe llegar a la inteligencia humana. Esa es una posición de carácter pedagógico. La otra que habla de la oratoria forense, ¿no? Esta, en el lenguaje jurídico, generalmente las demás profesiones se lo han dejado propiamente a los que estudian derecho o a los que estudian leyes, ¿no? Si nosotros hoy revisáramos, ¿no?, el plan de estudios de la Facultad de Derecho, no solamente de la Universidad Autónoma de Yucatán, de todas las facultades, siempre tiene un papel protagónico e importante la oratoria, sobre todo hoy que se practican los juicios orales. No puede dejarse de desatender esta área, pero resulta que hay tres cuestiones que tiene que ver, ¿no?, en esta cuestión de la oratoria forense. Aquí la oratoria forense debe de tener lo que se llama el contrapunteo en la oratoria. Es decir, que aquel que escucha al orador siempre debe de tomar nota de aquel punto en donde esté o la fortaleza o la debilidad o la oportunidad o el área en donde puedan ser incisivos y tener respuestas prontas, rápidas, expeditas, de tal manera que el intercambio dentro de la oratoria forense debe de tener no solamente la calidez humana, sino debe de tener la prontitud para efectos de ser respuestas. Es lo que más tarde algunos le llamaron la oratoria ráfaga, de tal suerte que haya una continuidad en donde puedan los participantes no solamente ejercer, ¿no?, el convencimiento como un don, sino procurar siempre que prive un respeto irrestricto a cada uno de las contrapartes, porque no se trata de procurar herir a quienes nos escuchan o de procurar hacer halagos gratuitos. No se trata de eso, sino de lo que se trata es que dentro de los procesos se permitan un área que se llama el área de una negociación, ¿no?, y el otra área que está dentro de lo que estamos platicando, pues es lo que se llama la mediación, ¿no? Curiosamente, hoy por hoy, y acaba de entrar el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, que esto que hoy estamos comentando, pues va a ser prácticamente asignaturas obligatorias dentro de lo que se llaman las habilidades blandas, que tiene que ver precisamente con esa comunicación, con la negociación, con la sensibilidad, con el control de emociones. Así que por eso siempre es bueno y es gratificante que lo conversemos, porque pues nos estamos adelantando inclusive a ese futuro que hoy viene cuando próximamente lo apruebe el Consejo Universitario, que ya está en proceso de revisión. Al siguiente, Yoshi. Bien, los otros son esta que se llama la oratoria persuasiva, ¿no? Aquí hay una cuestión bastante imperativa dentro de la oratoria persuasiva, ¿no? Y ponen algunos de los casos que son sobresalientes dentro de este
qué hacer de la oratoria persuasiva, ¿sí? De tal manera que la oratoria persuasiva es aquella que se debe de prestar no solamente a los debates, ¿no? Ni a la confrontación estéril de ideas, sino que tiene que haber necesariamente con una procuración de que al término de la pieza oratoria genere adeptos. Esto dentro de la que estamos hablando, pues resulta que en un momento dado la clase política se lo apropió. Y eso me trae a colación en un encuentro, que por cierto, la próxima semana me toca participar en un encuentro entre José Vasconcelos y Carrillo Puerto, en una mesa que va a ser interesante, que vamos a debatir, porque sabemos nosotros que Carrillo Puerto funda la universidad, pero él tuvo desencuentros con Vasconcelos respecto al perfil de la misma. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque resulta, ¿no?, que si Carrillo Puerto, ¿no?, y Vasconcelos, pues son precisamente un buen ejemplo de la manera de cómo, ¿no?, aquellos oradores del momento ejercieron una influencia fundamental para poder direccionar instituciones educativas. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que allá lo que se procuraba, ¿no?, no es vencer, ¿no?, sino es convencer a través de unas piezas muy bien articuladas. De tal suerte que esta oratoria persuasiva no es para que se lo dejemos exclusivamente a la clase política, pero pues tenemos que reconocer que tradicionalmente pues las demás profesiones se la han dejado, ¿no? Y sobre todo en los últimos 40 años, pues no vemos muchas veces diferentes profesionistas con esa calidad que permite la oratoria persuasiva. Por eso cuando hoy se está convocando, se está invitando a participar, por eso aplaudimos lo que ustedes hicieron, este ejercicio de oratoria, el ejercicio de escribir, pues es algo, no solamente es urgente, sino también tiene la obvia necesidad de que tenemos que recuperar la oratoria persuasiva. Y no es que tengamos diferencias con los estudiantes o los compradores de derecho, sino que también en ese ejercicio integrador, pues debe de participar todos y cada uno de aquellos que aspiren a ser profesionistas, de tal manera que las competencias deben de tener una competencia ciudadana como es la oratoria, para después trasladarse a una competencia profesional, de tal suerte que eso es un verdadero desafío. La oratoria sacra o religiosa, pues es las que ponen como mejor ejemplo son las homilías, ¿no? Y son aquellas que tienen que invocar no solamente un ejercicio didáctico de carácter teológico, algunos no están muy de acuerdo porque dicen que debe ser más bien un ejercicio de carácter metafísico, dice, porque no debemos de confundir que aunque diga oratoria sacra o religiosa, en realidad tiene una intencionalidad de carácter especulativo o de carácter metafísico. Pero como no vamos a entrar en este momento a un ejercicio de carácter semántico, pues sí tenemos que reconocer que dentro de las piezas oratorias breves, puntuales, resulta que están en el Génesis, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de leer el Génesis, vamos a ver que hay pasajes, ¿no?, que más tarde fueron o son integrados dentro de un discurso de carácter sacro, de tal manera, ¿no?, que sin darnos con toda la puntualidad ese tipo de fuente se usa de manera recurrente. Y quien hizo ese descubrimiento fue Thomas Paine en un magnífico libro que se llama La Edad de la Razón, ¿no?
porque la edad de la razón es donde hace un ejercicio comparativo entre los pasajes bíblicos del Nuevo y Antiguo Testamento con lo que es la historia, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que los grandes cardenales, ¿no?, que tuvieron piezas oratorias fundamentales, como es el caso de Richelieu, pues resulta que se nutrían, ¿no?, del verbo que extraían del Antiguo y el Nuevo Testamento, de tal manera que cuando Thomas Paine, que fue uno de los grandes precursores de los movimientos sociopolíticos, pues él hizo, inclusive en ese libro que les comentó, pues él hace un análisis comparativo entre los pasajes bíblicos y la historia. El otro es el que se refiere a la oratoria dentro, ¿no?, de lo que es la empresa. Esta parte es la que muchísimas veces se usa o se ha estado usando en lo que le llaman el coaching para efecto de poderse trasladar no solamente el conocimiento, sino en irnos involucrando dentro de la identidad, los principios y valores de los empresarios. Quizá algunos de ustedes en algún momento dado ha llegado temprano a algunas de las empresas transnacionales asentadas en México. Y ustedes van a ver muchas veces que están los jóvenes empleados, generalmente universitarios, que está con alguien, ¿no?, que les da unas piezas y ellos tienen prácticamente la inducción a que respondan con un tipo de palabra emocionada, porque la función precisamente es esa, la oratoria delante de la empresa, de tal manera que lo que buscan en estos casos es no solamente una motivación extrínseca, es decir, bajo la promesa de que les va a dar incentivos por comisiones en ventas, sino también les da una connotación de carácter intrínseca, es decir, que esa motivación haga que el que está empleado en una de esas empresas tenga no solamente un ejercicio muy bien motivado, de tal manera que al tratar con la clientela o con sus propios pares, tenga esa influencia o esa habilidad para poder posicionar sus productos. Aquí hago un pequeño paréntesis, porque muchas veces resulta, ¿no?, que también ese tipo de oratoria empresarial se ha trasladado en el aula, ¿no? Yo hace unos 4 o 5 años, la Asociación Nacional de Universidades, en donde pertenece la UADY, nos envió a tomar lo que se llama el coaching en el aula, para efecto de que poder tener no solamente las habilidades, destrezas y capacidades para que en el aula ejercer un tipo de influencia, de tal manera que lo que generaba eso es lo que se llama el maestro reflexivo, ¿no? El maestro reflexivo, ya sabemos que es aquel que al terminar una sesión, él rápidamente haga una autoevaluación si logró a su propio juicio lograr los objetivos plasmados, porque muchas veces puede suceder que terminas una sesión, ¿no?, y te sientes fatal, sientes que no hubo el concurso y la participación de acuerdo a la potencialidad que tú creíste que estabas desarrollando, cuando en realidad no tocaste las fibras emotivas para efecto de involucrar al estudiante. Y eso tiene que ver pues también con un viejo problema que está dentro de la oratoria empresarial. La oratoria empresarial dice y asegura que la mejor manera de garantizar que efectivamente se puedan lograr los objetivos propuestos es recrear condiciones para efecto de hacer preguntas puntuales, ¿no? Es decir, involucrar lo que es la parte epistemológica, de tal manera que las preguntas siempre tienen que ser direccionadas si se está refiriendo a preguntas de carácter de contenido, a caracteres procedimentales o temporales o espaciales, o si son de carácter cualitativo. Todo esto, ¿no?, pues definitivamente es un adeudo que hoy por hoy se tiene. No ha habido las condiciones para que todo aquel que está en el aula
tenga un ejercicio que permita la construcción de preguntas, porque muchas veces ni nosotros los mismos profesores se nos ha instruido o se nos ha capacitado, y por lo tanto a veces es desesperante en un aula que no haya preguntas, pero no podemos reclamar cuando no hemos enseñado para que se construyan las preguntas de carácter epistemológico. Y con esto me permito cerrar para efecto de generar dos conclusiones y una reflexión. La primera conclusión es que la oratoria es una pieza fundamental para el ejercicio de una capacidad ciudadana y por ende de un componente clave para poderse desarrollar profesionalmente, independientemente de la que nosotros vocacionemos. Recuerden que la profesión es una vocación y recuerden que la vocación viene de vocato, ¿no? Y el vocato es lo que te llama, ¿no? Aquello que tú has decidido hacer de acuerdo a tus propias condiciones que hace rato dijimos de la oratoria, que la sientas, que te emocione y que te apasione. La segunda conclusión que me permito compartir, y desde luego agradecer la paciencia, radica en que la oratoria no es una cuestión inminentemente persuasiva, no es un ejercicio que solamente aspire a que yo te cambie la propia percepción que tienes de la realidad. Aquí quiere decir que esta posición es que la oratoria debe de tener una connotación inminentemente reflexiva, es decir, que al terminar una pieza oratoria, los oyentes o los participantes o los asistentes tengan la condición de hacer un contraste de su propia realidad con sus propios saberes. Esto dicho en español castizo, que yo haga una reflexión si mi saber va acorde con la realidad en que vivimos. De otra manera, ¿no? Esa reflexión no cumple con el apostolado previsto. Y cierro con lo que es una reflexión dentro de lo que es las entidades universitarias. Y lo tomo de un profesor Rojas, que compartió mesa con un servidor en Tijuana, ¿no? Y él decía, y decía muy bien, ¿no? El orador debe de tener en cuenta que los valores no los podemos medir, ¿no? Pero sí debemos de tener en cuenta, ¿no?, que si no podemos medir los valores, entonces mejor valoremos lo medible. Esto quiere decir de manera puntual que nosotros siempre, todo aquel que en un momento dado sea nuestra contraparte, nuestros compañeros, compañeras, dentro de este ejercicio de convivencia, siempre debemos de valorar lo que nos quieren transmitir en una plática, en una conversación, en un acompañamiento, y nunca más, ¿no?, invisibilizar, ¿no?, a quien muchas veces no queremos escuchar. Y eso es algo que siempre ocurre en los grupos sociales. A veces alguien alza la mano, que ocurre también en el aula, o no te das cuenta, o no es el que esperas que dé alguna aportación, ¿no? Y eso también recuerdo a otra persona, el profesor Ramírez, ¿no?,
que decía, solamente que lo decía de manera lapidaria, ¿no? Aunque sea una barbaridad que digas, dila, porque la mejor enseñanza es lo que se dice y no lo que se calla. Con esto termino y desde luego pues les agradezco la atención y estamos como siempre a sus órdenes. Gracias, Yoshi, por la colaboración con la presentación. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y quería preguntarle, bueno, sí, aunque suene redundante, también quería, pues como ya dije anteriormente, preguntarle si le puedo hacer una cuestión antes que se retire de esta aula virtual. Adelante, por favor, teacher. Bueno, la pregunta que le queremos hacer, profe, es, como usted ha estado presente en la evolución de nuestra universidad desde hace muchas décadas, yo quisiera preguntarle de cuál ha sido el papel de la oratoria a lo largo de los años en nuestra universidad. Sí, te lo digo así, cronológica y puntualmente, ¿no? Yo soy heredero y casi historia viviente de la Universidad Autónoma de Yucatán desde los 70s, ¿no? Lo mismo que estudié en la Escuela Normal Superior de Yucatán, ¿no? Que se estaba fundando en esa época. Y puedo presumir de que yo logré convivir desde el primer director de la Escuela Normal Superior hasta el último, cuando me retiré la normal con el último director. Lo mismo en el caso de las facultades antropológicas y los rectores de su momento. Pero la puntualidad de la oratoria. Yo tengo muy claro y muy preciso que en la primera etapa dentro de lo que es la propia universidad, ¿no? En todos los casos, uno de los grandes oradores fue precisamente el quien fue el primer rector, ¿no? El doctor Eduardo Ursáiz Rodríguez, ¿no? Si nosotros revisamos sus textos, rápidamente los contemporizamos, ¿no? Pareciera que lo estaba escribiendo hoy el doctor Ursáiz, ¿no? Y ahorita que dijiste eso, hay un pasaje en un texto que cuando él habla sobre el futuro de la universidad que escribió, ¿no? Lo escribió prácticamente en los 20s, casi recién nombrado rector, y él decía, ¿no? El día que la mujer, dice, logre ocupar cargos dentro de la universidad, en esa época no había mujeres en cargos de la universidad, puro hombre, ese día la universidad va a tener connotaciones de mejoría. Y efectivamente, si nosotros lo vemos, hoy por hoy está ocurriendo esa cuestión premonitoria. En la otra cuestión de los oradores de la universidad, era un espacio natural dentro de las preparatorias. Yo estudié la preparatoria 1 casi en su etapa germinal, y yo fui fundador de la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán, junto con la ingeniera Yolanda Lara Barrera, ¿no? Que de grata memoria la quise mucho y ella, vaya, me ayudó bastante, pero sí impulsó, y siempre de manera cotidiana hacíamos concursos de oratoria, ¿no? Y hacíamos en ese momento con aquellos profesores que hoy, algunos jubilados, algunos están extintos y algunos todavía quedan, cuando eran unos jovencitos, estudiantes inclusive, que hoy veo que son funcionarios de la Prepa 2, algunos que yo les di clase, hoy una secretaria académica, otras directoras, etcétera. Pero todos tenían un compromiso con la oratoria, con la declamación y con la recitación, cosa que todavía se conserva, ¿no? Y eso pasaba en todas las preparatorias y en las facultades también. En la facultad que me corresponde, cada año hacíamos concursos de oratoria, solamente que lo hacíamos de manera empírica, ¿no? No teníamos todavía las condiciones y las capacidades para los puntos finos de la misma, pero sí teníamos el entusiasmo, el ánimo y la potencialidad de la juventud para eso, y entonces invitábamos, ¿no? Yo me acuerdo al profesor Álvarez Rendón, que muchas veces nos ayudaba, hoy profesor jubilado, en esa época, al profesor
Armando López también estaba, Dafne, Luis Echeverría, que hoy funcionario de la CTM, todos fueron mis compañeros, y era una cosa que se presumía en las preparatorias y que hoy por hoy pues todavía persiste ese ánimo para decirlo en otro momento, que también se notaban grandes oradores cuando había movimientos de carácter sociopolíticos estudiantiles, ¿no? Y ha habido bastantes momentos de coyuntura, en un momento clave donde salían buenos oradores, cuando un gobernador quiso, ¿no?, modificar los estatutos de la universidad para que se pierda la autonomía, o al menos no así lo decía, pero lo leíamos cuando hubo movimiento estudiantil, cuando asesinaron a un estudiante, en otro movimiento del 68 o del 71, salían grandes jóvenes oradores y que hoy todavía, ¿no?, conservan ese arte, de tal manera que podemos decirlo, y para concluir lo digo, hoy, por ejemplo, hay una convocatoria para los que quieran participar en el concurso universitario de oratoria, pero también hay para cuestiones de declamación. Así que también aprovecho, porque estamos a tiempo de si hay algún compañero, porque es uno por facultad en un momento dado, si ustedes consideran, podemos hacer el registro y participación en su caso a la oratoria. Entonces, para decirlo de manera así clara y diáfana, la oratoria ha sido y es piedra angular en la formación de los profesionistas universitarios. Y eso es algo que se les agradece a ustedes, que esa buena fama hoy ustedes la abanderen, y esperamos que nos sigan dando más satisfacciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su intervención. Y yo también quisiera preguntarle ya como último aspecto, de que a partir de sus experiencias, ¿usted consideraría que la forma de hacer oratoria, de estructurar un discurso, de referirse en muchas ocasiones al público, sea dependiente de acuerdo al paso de los años? Mira, el caso de la oratoria dentro del ámbito que nos compete debe de atender a sus propios tiempos. Hay elementos que necesariamente debemos de tener en cuenta, ¿no? Si vemos nosotros a lo largo y ancho, si le damos seguimiento, hace rato hablaba de movimientos, ¿no?, pero también ha habido conmemoraciones que son de gran importancia. Por ejemplo, cuando viene la conmemoración de la autonomía universitaria, ¿no?, ese es como un tema relevante. Cuando se dio el centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia, la oratoria giraba a ese tipo de situación o del ejercicio conmemorativo, de tal manera que no es a veces lo más afortunado generalizar, ¿no?, sino procurar temas que invoquen pasiones, sentimientos y emociones, porque eso garantiza que los jóvenes profesionistas y los jóvenes estudiantes vean, ¿no?, un área de oportunidad para que puedan manifestarse con todo ese bagaje y puntualidad juvenil que se tiene, de tal manera que cada palabra sea invocadora de lo que se conmemora y desde luego genera también emociones a quienes nos escuchan y quienes nos dan la deferencia de atendernos como es entre pares, porque siempre he insistido, ¿no?, muchas veces la mejor manera de poder hacer la compensación del conocimiento es cuando alguien de tu propio par, ¿no?, te puede decir dentro de un lenguaje, no decimos coloquial, bajo un lenguaje que te llegue, que te impacte
y que te permita la inteligibilidad, porque muchas veces el académico quiere hablar en términos inminentemente académicos, porque muchas veces escribe para sus pares y se olvida. Y esto viene a colación porque muchas veces Yoshi ha luchado para que las cuestiones que se traten sean públicas, ¿no? Es decir, de divulgación de aquellos que no tienen oportunidad de ir al aula, pero sí pueden tener oportunidad de escuchar a quienes han tenido la oportunidad de participar en la formación de la educación y no solamente en la educación formadora, que es la que se hace en casa. Entonces, el verdadero desafío es leer lo que hoy demanda la sociedad y atender a nuestros propios pares y a nuestra propia estructura, no solamente estudiantil, sino dentro del bagaje académico que corresponda. Entonces, esto es algo que debemos de tener en cuenta, que la pasión, la emoción y el sentimiento deben de tener su propio nicho sin que en un momento dado pueda tener una connotación general. Y eso es algo para que aplaudamos y enhorabuena. Muchas gracias, profe, por su compañía el día de hoy. Y pues yo considero que podríamos empezar con la ronda de preguntas, como se ha estructurado nuestro conversatorio. Así que le doy la palabra a Kareli para que empecemos con esta ronda. Y usted, profe, si quiere participar en la primera pregunta, si le alcanza el tiempo, lo escuchamos también con su opinión. Sí, también recordarle a nuestros participantes que ustedes pueden igual contestarla. La primera pregunta es, cuando pensamos en oratoria, ¿qué figura se les viene a la mente? Podemos empezar con Yoshi, si quiere, para escuchar su opinión el día de hoy. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Bueno, tal vez ahorita la imagen se viene más a la mente porque pues grabamos un episodio sobre eso en nuestro podcast Al Chile Así Pasó, y es un presidente de México llamado Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos tiene una formación de orador, entonces por consiguiente, y en la política es un plus que te permite, como se diría, tener pegue en las masas. Entonces, por ejemplo, cuando haces esa pregunta, es un personaje que se vendrá a la mente. Habría otros, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, en la filosofía, como Sócrates y su retórica y su que pues ya sabemos qué le pasó, ya le pasó al pobre individuo con todo esto, que al final pagó por sus propios crímenes, pero no así de crímenes, sino por sus comentarios, que al final pues sabemos qué le pasó. Entonces son algunos ejemplos de esos personajes. Este elemento es sin duda elemental para entender el discurso de los diferentes personajes de la historia. Es algo que nos enseña a entender qué pensaban, tal vez hasta qué punto, entender qué acciones lograron y a qué se debió. Todos estos discursos están amanados, están dentro de la historia. Por ejemplo, si yo lo pensara como historiador, lo encuentro en las fuentes históricas. Al final mi trabajo es interrogar al documento, es descubrir este discurso. Y me lo decía un profesor mío, en este caso mi maestro de historiografía, el doctor Edgar Santiago, de hecho, que va a ofertar un curso de ética de la investigación. Y bueno, estaba leyendo el temario y realmente algo que dice: tienes que analizar mucho el discurso de la fuente histórica. La oratoria va a lo mismo. Es al final un discurso que se construye y nos permite entender hasta cierto punto qué es lo que quiere comunicar el orador. Tiene un objetivo, en fin, y sería mi primera intervención. Le cedo la palabra al doctor Felipe. Sí, doctor, si usted tiene su opinión, lo escuchamos. Adelante. Pues la opinión que tengo es que de verdad que es de urgente y obvia necesidad la oratoria. Y como hace rato dije, en cualquier profesión, pero aquí sí quiero hacer un paréntesis,
porque la oratoria necesariamente requiere de preparación, requiere de información, requiere de manejo de emociones, de poder generar un lenguaje no verbal, ¿no? En algunas ocasiones, a mí me ha tocado ser jurado en otras instituciones, en un momento dado te advierten que no tiene que ver nada el lenguaje corporal, ¿no? Y en otros te dicen lo contrario, que sí. De tal manera que la parte universal de la oratoria dice que sí, no solamente es el buen hablar, sino también la manera de cómo lo manifiestas corporalmente. Y esto viene a cuento, ¿no? Porque hace algunos años, quizás 6 o 7, ¿no? Y en la misma facultad hicimos un concurso de oratoria, ¿no? Y participó uno que actualmente es el profesor en una universidad de Estados Unidos, ¿no? Y él era una de las personas más pulcras en el hablar con una puntualidad, ¿no? Pero de él decía, no me califiquen la manera de cómo me muevo, califíqueme, porque si estoy hablando de oratoria, dice, la oratoria no tiene que ver nada, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? ¿No? Porque se van a encontrar en otros momentos donde haya situaciones de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo comentar? ¿No? De acuerdo al ámbito en donde se desenvuelvan y a las características y condiciones que se determinen por los convocantes, es donde debemos de apegarnos, ¿no? Porque se pone cuáles son los rasgos y características a calificar o evaluar, ¿no? De tal suerte que le comentaba lo de este joven, porque era muy bueno, pero renegaba cuestiones de carácter física, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces, ¿no? Cuando a la hora de leerle su calificación, porque él metía sus manos a la bolsa y se quedó para Beto caminar todo el escenario y ya le decía, esto no me lo debieron de calificar porque es oratoria. Bueno, pero las bases decía que sí se calificaba esa parte, ¿no? Yo me acuerdo que apeló al jurado, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto lo digo como anécdota, pero sí lo que quiero decirle es que la oratoria es un ejercicio integrador en donde necesariamente tiene que ver todo aquello que genere mensajes, ¿no? Porque tanto el lenguaje verbal como el no verbal pues generan mensajes. Entonces, ¿qué mejor para quienes nos atienden, para quienes nos escuchan? Pues atender ese tipo de requerimientos. Entonces, decirlo es, la oratoria es integradora, es incluyente, es formadora, ¿no? Pero también es aleccionadora, ¿no? Nos da lecciones de vida y eso es algo que siempre debemos tener muy claro. Gracias. Gracias, doctor. Yo, desde mi punto de vista, cuando mencionan oratoria, se me viene a la mente un personaje que tal vez pueda ser muy controversial, pero siempre he dicho que en ese aspecto es muy importante, pues, dejarlo a un lado y analizarlo por sus aportes. Y yo quiero hablar acerca de Salvador Allende, que fue un expresidente chileno. De hecho, hay mucho murmullo acerca de su último discurso, que ese es un tema que vamos a tocar en la siguiente pregunta, pero nada más lo digo con una pincelada, de su último discurso antes de morir, que fue en un radio de Chile. Me parece que una estación de radio pudo transmitir el discurso antes de que se diera el golpe de Estado, y siempre he pensado en él como un gran orador, y yo lo escucho porque dio un discurso en una universidad de aquí en México. No estoy seguro si fue en la de Guadalajara, la verdad mentiría si yo digo exactamente el dato, pero hablando de figuras, él es el que más me ha como que interesado en ese aspecto y me ha mantenido pegado totalmente a mi celular cuando yo lo he escuchado.
Si nos vamos un poco más atrás, también yo podría explicar acerca de Maximilien Robespierre, que es una figura de la Revolución Francesa, pero lastimosamente, como sabemos, no hay forma de escuchar sus aportes, así que quedaría un poco más de lado mencionarlo. Pero el caso de Salvador Allende, sin duda alguna, es de las figuras que más me ha tocado cuando lo escucho. Si queremos ir un poco más adelante, pues está el caso de Luis Donaldo Colosio, que el discurso que todos conocemos, como ejemplo de una gran figura de oratoria aquí en México. Y esas serían pues mis dos figuras también que me generan mucho sentimiento al escucharlo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta al comentarla le damos directamente la palabra a Carelli, que tiene su punto de vista al respecto. Y ¿pueden recordar un discurso que les haya marcado personalmente a ustedes, de una figura, de una participación en un concurso que hayan escuchado? Los escuchamos. Adelante. Carelli, te escuchamos. Gracias. Justo eso quería mencionar y estaba demasiado emocionada porque es algo que traté ¿cómo se le dice? En mi comentario final de filosofía. Y el personaje que traigo a colación es Olympe de Gauche, porque justo parafraseó el escrito. Chispas, creo que perdimos a Carelli. Esa, ya. Ya regresó. Adelante, Carelli. Creo que está teniendo problemas con su red, Carelli. Bueno, mientras regresa Carelli, vamos con Yoshi. Yoshi, adelante con tu respuesta. Y ya si Carelli regresa, le damos a ella la oportunidad también. Bueno, me pones ahorita en duda, porque ahorita me puse a pensar qué discurso me ha inspirado o algo por el estilo. Te diré, tal vez no en oratoria, porque ya como estudiante de historia, todo lo que suena bonito para mí automáticamente lo defino como algo está mal. Pero te diré que, por ejemplo, recuerdo que cuando inició la cuarentena veía una de las ponencias de Joseph Fontana. Joseph Fontana es un historiador español. Bueno, yo lo conozco por filosofía de historia en el análisis del pasado. Y Fontana hablaba en este aspecto de la historia, la educación en la historia. Cuando él obviamente hace una precisión de datos, como todo buen historiador, y sobre todo, por ejemplo, maneja un discurso bastante, como lo digo, bastante interesante, porque ocupa un libro básico para la formación de todo historiador, El oficio de historiar de Marc Bloch, o la apología de la historia. Es otra versión. Entonces, él hace este juego de la dialéctica de cuál es la función del historiador en la sociedad, igual debe ser el papel de la historia en la educación, qué debemos enseñar en la historia. Y es un recorrido bastante puntual Fontana, en el aspecto de que dicen, ¿qué es lo que vemos? Una historia totalmente occidental, un punto donde empieza a tocar estos aspectos de que la historia universal tiende a ser Europa, parte de Estados Unidos, y lo demás no existe. Entonces, cuando genera ese discurso por medio de la palabra, que Fontana yo lo he leído, se me hace un autor que admiro, considero bastante, que me ha servido para la información, pero vemos cómo a veces el uso de la palabra es más entretenido que a veces leerte un libro de 300 páginas como yo lo hago. Entonces vemos cómo el uso de la palabra puede, en el caso de la difusión, hacer una historia pública, al fin y al cabo, que es hoy una discusión que está sobre la mesa, que solo el historiador realmente a veces no todos tenemos dentro de esta formación esta parte que esté totalmente íntegra. Es fundamental que se coseche por el aspecto de en los diferentes congresos cuando inicien, porque es algo que hablaba con un buen amigo mío, un colega mío, que nos explicaba a veces el peor pecado que podemos cometer es que solo leemos lo que escribimos y no damos esa expresividad, no damos ese sentimiento de lo que al final es transmitir como nosotros vemos la historia.
Al fin y al cabo es una tarea esencial, es una tarea que está ahí, es una tarea que tenemos que seguir desarrollando, y hay algunos detractores, hay algunos que lo defienden por el aspecto de que lo único que va a vivir de nosotros es nuestra escritura. Eso es un hecho, es un hecho. Pero como decías, estimado Emiliano, por ejemplo, cuando mencionabas a Allende, Allende es otro personaje que igual he escuchado, lo he estudiado, en un aspecto un poco más personal, y he escuchado sus palabras cuando viene, sí, creo que era la Universidad de Guadalajara donde da el discurso donde dice ser joven y no ser revolucionario es antibiológico. Entonces, por ejemplo, Allende igual es otro personaje que igual, que en el caso que nos acuña, que es la oratoria y la historia, es un personaje que ahí está, es un personaje muy importante, así como yo lo pondría, no por su tendencia, pero sí por su cercanía en este campo, como podría ser Adolf Hitler, pero ya en el aspecto, si lo vemos desde su discurso y no con los perjuicios occidentales y de nuestro tiempo, no sería eso. Sería analizar el contexto en donde lo hace y por qué su palabra tiene tanto peso en un aspecto en donde los hechos históricos como la Gran Depresión y los tratados de Versalles habían fungido en una Alemania profundamente en estas crisis, y es a donde vamos. La palabra influye en las personas, influye en las acciones de la nación. Y por más peligrosos que podamos decir los intelectuales, creo que es una tarea entender este aspecto. Es muy importante comprender estos contextos y estos elementos para entender cómo funciona la oratoria dentro de la historia y cómo esta, al final y al cabo, es parte de una dialéctica. Dialéctica es unión del proceso histórico. Gracias, Yoshi. En mi caso, no sé si yo podría tomar como ejemplo de un discurso, pero sí es un gran orador, el caso de Octavio Paz. Hay un mini documental que tiene él de 28 minutos, que se los recomiendo mucho si lo pueden buscar. De todas maneras, lo voy a tratar de poner aquí la liga posteriormente, que se llama El lenguaje de los árboles. Es un mini documental que él hizo, pero a mí lo que me llamó la atención cuando yo me empecé a acercar un poco a las obras de Octavio Paz era su facilidad para transportarte en sus historias, porque en ese momento, él, en ese archivo multimedia, que él te comenta sus inicios en la poesía, en sus trabajos, en cómo entiende la vida, te habla un poco también del amor, porque él es un seguidor muy cercano de Platón, Octavio Paz. En muchas obras, Octavio Paz cita a Platón. Entonces, en ese documental del lenguaje de los árboles, él da una cátedra, y una cátedra en el sentido de que no está literalmente en el escenario, sino está en una silla, y ahí está hablando, se la pasa 28 minutos hablando de que los árboles, la comparación que da junto con los poemas, qué es para él la poesía, qué es para él el amor, qué es para él el choque entre dos personas. Y para mí, hablando de ese choque emocional, que ya había hablado de Salvador Allende también, pero más aún, poniéndolo en el top 1, en el rango 1, está este video de Octavio Paz, El lenguaje de los árboles. Está muy impresionante y se los recomiendo bastante. No se van a arrepentir. Yo lo he tomado como fundamento para mis trabajos de filosofía. Lo usé para el último comentario. Hice un análisis de El arco y la lira, una obra de Octavio Paz, y utilicé parte de ese documental para mi trabajo final. Vamos a escuchar a Carelia a ver si ya regresó con su aportación y continuaríamos en el siguiente bloque. Adelante, Carelia, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchas, Emiliano? Y ahora sí te escuchamos. Qué bueno. Yo tengo a dos mujeres que me han encantado demasiado sus discursos. El primero se remonta hasta 1791 con Olympe de Gouges, cuando hizo la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, fue un parafraseo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque cabe aclarar que en esta época pues las mujeres no tenían tanta visibilidad, y cuando se refiere a hombre esta declaración es exclusivamente aquellos que tenían mayor de 25 años, personas que tenían residencia. Eso significa que solo un 15% de esa población podían ejercer
el derecho. Entonces ella hace y lanza esta siguiente pregunta. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. O sea, leyéndolo quedé fascinada, quedé impactada, porque este texto que ella parafraseó tiene una dedicación también a María Antonieta, donde menciona que la... Chispas, te volvimos a perder, Kareli. ¿Estás ahí? Sí. Ok, sigue adelante, sí te escuchamos. A ver, ¿hasta dónde escuchaste? Pregunta seria. De María Antonieta. Ok, que menciona que la mujer que tiene el derecho de subir al cadalso es también la que debe tener derecho a subir a la tribuna. Y pues, un spoiler, Olimpia se subió a defenderse porque pues la acusaron de un montón de cosas y al final fue guillotinada. Así de triste. Y la otra es es Malala. Creo que muchos ubican quién es esta activista. El discurso que me encantó de ella fue cuando menciona que Te volvimos a perder, Kareli. ¿Estás ahí? Chispas, creo que se fue Kareli. Bueno, mientras regresa, preguntarle al público ese mismo, ahorita que vi que Manuel levantó la mano, si tiene algo que comentar con este tipo de preguntas que estamos haciendo. Adelante, Manuel, te escuchamos. Bueno, para ir haciendo un poquito de tiempo en lo que regresa Kareli, quiero comentar que igual he llegado a leer, no completamente sobre la obra que está hablando hace unos momentos antes de que se cayera, y la verdad siento que es una obra que no tiene la importancia que debería, sobre todo en estos tiempos donde estamos en un constante cambio. Siento que deberíamos, o sea, tanto nosotros como sociedad, como nuestros gobernantes, nuestros líderes, checar, leer obras de ese estilo para comparar las necesidades del pueblo. Porque todos sabemos más o menos las situaciones que estamos viviendo y siento que el uso de este tipo de obras más antiguas nos ayudaría incluso a mejorar. Una obra que igual ayudaría, tengo la opinión que ayudaría mucho, es El Príncipe de Maquiavelo. La leí debido a que, vaya, fue una de mis tareas y pues la verdad es una obra muy interesante ya que aquí se nos habla de cómo debería ser un gobernante, de qué cualidades debería tener, qué debería hacer, qué no debería hacer. Y siento que sería muy bueno que la mayoría de gobernantes, líderes, lo que sea, pues leyera esa obra, ya que siento que podría crear un poco más de conciencia y ayudarlos a mejorar más en lo que en sus trabajos, vaya. Y hablando de lo que nos comentas, bueno, ahorita Yoshi tiene la mano levantada, ahorita vamos al blog que iba a comentar. Adelante, Yoshi, te escuchamos. Bueno, ya volví. Sobre lo que comenta Manuel, bueno, en este caso es, como dices, es importante leer toda la literatura antigua, obviamente con los matices adecuados, como debería ser, como se debe hacer realmente. Mencionas la obra de Maquiavelo. En mi caso lo he logrado analizar, bueno, de por sí siempre he sido alguien que ha leído de la tendencia maquiavelista. Yo he leído varias de sus obras y bueno, el punto es, en teorías de las formaciones políticas realmente llegamos a entender los pensamientos políticos de la época. Todo pensamiento político es influido por una serie de circunstancias históricas. Eso es un hecho, todo autor está en un contexto histórico realmente necesario. Aludiendo a esto, por ejemplo, recuerdo
Recuerdo las discusiones entre los estados. Una monarquía o, ¿cómo se llama? Una república o un estado mixto. Y ves otros autores que no. Y, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Es para contrastar los pensamientos. ¿Hasta qué punto se puede aplicar un gobierno y las ideas a la realidad de la práctica del poder? Es algo que la verdad yo veía, por ejemplo, igual en mis clases de historia de Europa. Y es cuando con la doctora Pilar nos decía este aspecto. Es muy fácil leer las ideas de los autores. Es muy fácil leer la declaración, por ejemplo, Carelli, ahorita que, bueno, no Carelli, Emiliano mencionaba a Robespierre y la Revolución Francesa. Era muy fácil poner en papel los ideales de la revolución y sabemos que la causa final terminó en una época del terror, bastante interesante. Y es como que aquí empiezas a ver cómo se fundamentan estos pensamientos. Por eso siempre lo he dicho, el historiador, mi trabajo primordial es analizar el contexto. O sea, podemos aprender del pasado y esa es la idea, como leí un texto llamado Adiós Historia, Adiós Historia, de Manuel, es el nombre del autor. El punto es que había un capítulo que se llamaba lo que se repite, lo que se copia y lo que se repite. Explicaba el autor por qué la historia se repite. Y entonces llegaba a una conclusión bastante interesante. Y donde dice, la historia no se repite, al menos no por sí sola. Somos nosotros que nos empeñamos a repetirla. Entonces empiezas a tener estos juegos bastante interesantes. Es ahí donde tenemos que usar las herramientas como la literatura en este caso, que es el uso de nuestras fuentes, para comprender cómo podemos aplicarlas al presente, en qué aspectos, obviamente matizándolos a nuestro tiempo. Por eso es como que hay que hacerlo con pinzas y entender este aspecto, porque es muy importante, porque a veces no voy a decir la página por no quemar el proyecto Cárdenas, que estaba comentando un colega mío que era una copia de no me acuerdo qué proyecto americano, en donde es usar estas figuras históricas para legitimar una causa en el presente, cuando yo creo que la idea aquí es no legitimar, sino más que nada aprender del pasado. Incluso ahorita que hablabas de la era del terror que hubo en Francia tras la revolución, la famosa, bueno, cuando Maximilien Robespierre pierde la cabeza y empieza a guillotinar a las personas de forma a veces injusta, también eso nos hace reflexionar los alcances que tiene el poder del discurso, que ya sea para levantar los movimientos sociales, que puede ser dirigido para un bien, para un cambio a bien, o puede hacer perder el control de una sociedad. Entonces también esta parte es muy importante y, como dices, entender el contexto, porque muchas veces cuando analizamos las obras o los hechos, nos damos a la tarea bueno, antes de estudiar la licenciatura, en nuestros primeros alcances con la historia, a seleccionarlos en hechos buenos o hechos malos, sin pensar totalmente en por qué se están dando de la manera en que están ocurriendo. Entonces también es muy importante lo que mencionas, Yoshi, y ahí está Carelli. Vamos a ver si ya tiene la conexión totalmente buena para comentarnos lo que nos iba a argumentar antes de que perdiera su red. ¿Nos escuchas, Carelli? Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, Carelli, te escuchamos. Se me va a volver a ir la conexión, ya lo sé. Bueno, resumidas cuentas, el discurso de Malala, donde da a entender que en los países las mujeres son víctimas. Creo que se volvió a ir la conexión. ¿Estoy? Ya te escuchamos. Bueno, el caso es que lo más impactante es que ella dice que la única solución es educación, educación y más educación. Realmente es la arma más poderosa para combatir la violencia, el terrorismo, el trabajo infantil
y la desigualdad. Eso era el discurso que realmente considero que si todos tienen la oportunidad, lo escuchen y sientan lo mismo que yo sentí al contemplarlo, realmente. Muchas gracias, Kareli. Y la siguiente pregunta a la que me quiero referir es la oratoria. ¿Qué tan importante ha sido para el desarrollo de los campos de campos como la literatura? Y a ese factor me refiero también a lo que comentaba el profesor Cobo y lo que también nos dio Yoshi al inicio de sus intervenciones acerca de la filosofía griega. Y porque hablar de oratoria es también hablar de manera pura de Sócrates, que como sabemos no hay una literatura exacta o no hay una obra exacta de Sócrates, sino hay pues compilaciones de sus argumentos, de sus ideas, de sus estudiantes o de sus discípulos. Entonces, aquí lo que quiero preguntar es cómo la oratoria ha motivado la construcción de la literatura a lo largo de los años. Y pues, Yoshi, si tienes tu opinión, adelante, te escuchamos. Ahí está, ya está. Es que no sé por qué me buguea a veces como que el micrófono aparece apagado, pero está prendido. Lo que tú mencionas, este aspecto de cómo funciona la literatura. Recordar que la literatura al final es todo lo que se plasma es un discurso. Como bien mencionabas en Paz, y por ejemplo, te leo un fragmento que lo busqué para ejemplificar esta parte del discurso. Cómo la oratoria puede llegar a ser un discurso. Te leo. Esto lo estoy sacando del Laberinto de la Soledad en el apartado Máscaras Mexicanas. Es curioso advertir que la imagen de la mala mujer casi siempre se presenta acompañada de la idea de actividad, a la inversa de la negada madre, de la novia que espera y del ídolo hermético, seres estáticos. La mala va y viene, busca, a los hombres los abandona. Por un mecanismo análogo al descrito más arriba, su extrema movilidad la vuelve invulnerable. Actividad de impudicia se alían en ella y acaban por pertificar su alma. La mala es dura, impía, independiente, como el macho, por caminos distintos. Ella también trasciende su fisiología y se cierra al mundo. En este aspecto, ¿por qué es importante resalto esto? Es un discurso que se construye, por ejemplo, en el siglo XX. En este caso, recuerdo en mis clases de género y cultura donde veía esta parte de teoría de género. Es, por ejemplo, cómo se construye en una oratoria, en un discurso, el papel de la mujer, por ejemplo, en un aspecto primordial, en un ejemplo burdo que podría dar en este punto. En la construcción a veces de la literatura, al final esto influye. El contexto en lo que vive en un autor, en estos aspectos que tal vez deberíamos entender y entender que son partes de un desarrollo histórico bastante interesantes, podríamos decir que esa es la palabra. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, entender estos puntos nos permite hasta cierto punto comprender hasta cómo se desarrolla la literatura, todos los estilos que se provocan, todos esos aspectos juegan un papel, como se quiera ver, muy interesante, porque plasman una época, plasman un contexto al fin y al cabo, como bien lo podrá hacer Paz en el siglo XX, donde el Laberinto de la Soledad es un ensayo, la verdad, bastante completo, donde nos muestra una realidad del México, nos muestra un punto desde este punto, y como tú bien lo decías, la oratoria ahí juega un papel, los discursos juegan un papel, y cómo se plasma en la pluma, cómo se plasma en los libros, es otro punto que igual tenemos que comprender. Tal vez no lo podremos ver, algo lamentable de la historia es que nunca llegaremos a un hecho, ¿cómo se dice? Un hecho histórico verdadero como tal, sino solo llegaremos a una interpretación de la historia. Entonces, por ejemplo, en este papel sabemos que este punto de la oratoria en la producción literaria sin duda juega un gran papel. Estos puntos que son completos, interesantes. Y también
Bueno, ahorita que tocase el laberinto de la soledad, es muy importante porque en este caso encontramos que, bueno, aquí específicamente en México, que no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero el caso de utilizar a la oratoria en el desarrollo de la sociedad juega como un arma de doble filo, porque muchas veces el entender el discurso, porque un discurso hay que entender, bueno, desde mi punto de vista lo puedo entender no como una hoja de papel escrita con texto, sino como una idea Exacto, es una idea. de un grupo de personas que a veces se ignora, porque Octavio Paz en el laberinto de la soledad, en el capítulo era Hijos de la Malinche. Ajá, Hijos de la No, bueno, Malinche. otro, Hijos de la Malinche, en el otro, en unos capítulos que tiene, habla sobre el recelo a lo mexicano, a lo propio. Y habla de esta misma idea de tenerle miedo a lo que es nuestro por ignorar lo que representan. ¿Por qué? Por muchas cosas, ya sea por un factor ideológico, de que tenga referencia a que nos han acostumbrado, decía Octavio Paz en ese capítulo, a querer lo de afuera y odiar lo de dentro, entre muchas cosas más. Entonces yo creo que ese aspecto es muy importante y no sé si Karim tenga algo que decir, ahorita que ya la veo en cámara, así que adelante Karim, te escuchamos. Creo que ya se trabó Karim otra vez. Karim, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Ok, perdón. ¿Tienes algo que comentar con lo que estamos hablando? Pues sí, pero pues se me vaya a volver a ir la conexión. No, inténtalo, si no, no pasa nada. Era sobre un libro que se llama Los años de peregrinación del chico sin color, de Haruki Murakami, cuyo texto es magnífico para explicar algunas cuestiones que viven personas específicas en situaciones que mayormente nosotros no percibimos o tratamos de ignorar. Este chavo pasó por muchas cosas y ha tenido un montón de intentos de suicidio hasta que conoce a una señora, o sea, porque le lleva algunos años. Y me encanta la manera en cómo lo va desarrollando porque hace que sea muy entendible, muy digerible para todo el público. Y eso es algo que no todos pueden hacer, porque hay algunos textos que usan tecnicismos o usan palabras que no están en el vocabulario de todos. Y para alguien que va a hacer literatura, que sabe que va a vender a cierto rango, porque pues tiene que tener un público objetivo, me pareció algo muy bueno. Muchas gracias, Kylie. Ya te escuchamos claramente, sin problemas. Antes de continuar con el siguiente punto, y yo creo que con este ya vamos inclinando para acabar. Si el público tiene algo que decir, los escuchamos acerca de todo lo que hemos mencionado, lo que mencionó el doctor Felipe Cogó. Adelante, los escuchamos, sino para pasar al siguiente bloque. Si no es así, pues podemos pasar al siguiente punto. Y aquí quiero tocar un punto que tenía ganas de hablarlo desde la primera sesión, pero quería aguantarme hasta esta parte, que es la oratoria en el cine y en el teatro, porque es un factor muy importante. Y en el caso del cine, a mí, yo soy un gran fan del cine de oro mexicano, es mi agasajo total esa época del cine. Y si hablamos de grandes oradores con talento nato, yo principalmente podría ejemplificar a Pedro Infante, que es uno de las figuras más importantes del cine de oro actual, sin menospreciar a las demás, que son grandísimas. La capacidad que tenía este hombre, que desde mi punto de vista es magnífico, de transmitirte tanto, porque aparte él no tuvo una educación completa como tal, él aprendió del cine, de la actuación, de forma empírica. De hecho, él menciona de que él tuvo que aprender, bueno, él se aprendía los diálogos o los escritos de las películas, sus partes, porque su esposa se los decía y se los repetía hasta que él se pudiera aprender porque él no sabía leer en un momento del inicio de su carrera. Y yo creo que este factor de la importancia de la oratoria lo podemos ver en sus películas.
Hay una película de él que se llama Vuelven los García, que es una secuela de Los Tres García, no sé si la han escuchado, donde hay una escena donde él se va al cementerio porque bueno, se las voy a spoilear porque es necesario para que entiendan, así que lo lamento mucho si no la han visto, pero es que es necesario. Sale Sara García, que a los que no sepan quién es Sara García, es la figura o la imagen de Chocolate Abuelita. Ella es Sara García, por si no sabían quién es. Entonces, ella es la protagonista junto con Pedro Infante y dos actores más que ahorita no recuerdo su nombre. Entonces, lo principal aquí es que pues Sara García muere, en la segunda parte de la película muere a la mitad, y hay una escena que estará muy interesante que la puedan observar porque les va a encantar, donde Pedro se va a la tumba de su abuela y llora, pero y ahí viene mi punto de la importancia de la oratoria, porque la forma en que él representa la escena, que es lo que hablábamos en clases anteriores, de saber cuándo expresar dolor, cuándo expresar enojo en tu discurso, en tu forma de decir lo que piensas, ahí lo vemos. Porque hace unos minutos, hablando de la película, Pedro estaba borrachísimo, por ejemplo, y ya luego cambia la escena y él está llorando, pero a mares en la tumba de su abuela. Entonces, ese es un ejemplo muy grato de lo que la oratoria puede hacer en el cine, que si no han visto la película se la recomiendo. Otro gran orador del cine de oro mexicano es Arturo de Córdoba, que es un actor también muy, muy principal, de los mejores. Tiene una película, de hecho él habló en el documental que le hicieron, en la película que le hicieron sobre homenaje a Pedro Infante cuando murió. Él es uno de los narradores, se escucha sus narraciones, pero él también sale en una película que se llama El laberinto de la soledad, donde comparte créditos con Pedro Armendáriz, que es otra figura grata del cine de oro. Y ahí Arturo de Córdoba, al inicio de la película, te demuestra las facultades de la oratoria que tiene, porque te narra al inicio. Te narra su personaje en un inicio y es magnífica la forma en que se desenvuelve Arturo de Córdoba, y que espero que esto que estoy comentando también se pueda transformar más adelante en una conferencia o en una plática como esa, porque hay mucho para tocar en el caso del cine de oro. Entonces, esas serían mis aportaciones con respecto al cine. México con oratoria. No sé si Karel tenga algo que comentar con respecto también al cine o el teatro, con respecto a este aspecto tan importante. Espero que no se me vaya la conexión. No, ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Les voy a contar sobre el teatro, pero específicamente una obra yucateca. O sea, es más de comedia. La obra se llama El beso que embaraza. Vale la pena que la vean. De hecho, hice una interpretación de eso, pero no se las voy a mostrar porque me da mucha pena. Yo fui el papá. Pero cuando la fuimos a ver, porque primero teníamos que ver cómo interpretarla, cómo hacer esas emociones de las personas, y me di cuenta que no todos pueden hacer teatro. Las personas que maravillada, encantada, cuando la señora se enteró que su hija estaba embarazada porque la besó un chavo. O sea, la que hizo, se puso a llorar, se tiró al suelo, y nada más veo cómo se acerca el señor y le dice, no, tranquila, nada más. O sea, ya saben, con nuestras expresiones muy yucatecas. Pero me impresionó cómo tuvieron un dominio del espacio, un dominio corporal, un dominio de las facciones. Cuando debían reír, pues lo hacían. Cuando debían llorar, lo hacían. Cuando se pelearon, hasta eso interpretaron muy bien. Y ojo, hasta las palabras te dan una sensación única, porque no es lo mismo que yo lo haya interpretado, la verdad, me quedó muy, muy avergonzante a cómo ellos lo interpretaron. O sea, tenían un manejo, un dominio súper diferente. Creo que Se me volvió a trabar. sí, ya te escuchamos, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Entonces sigue. Te escuchamos. Entonces, esto del oratorio es algo fundamental porque les presento la comparación. No se siente lo mismo que, pues, en mi salón lo haya interpretado, que unas personas que ya tuvieron esta formación o que ya lo hicieron
de una manera más profesional y ya han trabajado todo esto, lo hicieran. Y allá se ve muy claramente la diferencia de la oratoria y cómo es su empleo. Y en el caso de tu representación, lo hiciste con personas que conocías, ¿sabes? Y que te conocían a ti. Imagina los actores de teatro que lo hacen con personas que no conocen y no saben cómo va a reaccionar a lo que están haciendo. Entonces Exactamente. está cañón, no sé. Sí, está muy cañón. Igual si pensamos en la primera sesión hablamos del doblaje, que escuché una plática de bueno, ustedes lo deben conocer como el Escorpión Dorado, pero no es en esta faceta que tiene, sino como Alex Montiel, que tiene otros 2 canales que es de cine y de doblaje. Y él habla en ese espacio, hace varias entrevistas a los actores de doblaje, así como conversatorios entre ellos, y él dice que no son dobladores, porque muchas veces de forma errónea se le dicen que son dobladores, o así nada más se les deja cuando es algo muy, muy erróneo llamarlos así. Tampoco son actores de doblaje, no, ellos son actores. Eso dice Alex Montiel en su canal muchas veces cuando los entrevistan, de que ellos son actores como tal, porque para estudiar doblaje es muy importante saber actuar. Incluso cuando tú vas a una escuela de doblaje, repitiendo y haciendo redundante, pero afirmando la idea que quiero presentarles, estudiar doblaje te implica estudiar actuación. Y aquellos que quieran dedicarse a ello, que es algo muy hermoso, tienen que estudiar actuación en un inicio, porque es la base para el trabajo de estos célebres personajes que le dan voz a las caricaturas y que tienen que representar muchas cosas sin que se le vea su cara, y tienen un trabajo extra, porque un dato interesante que les voy a dar antes de darle la palabra a Pedro y a Manuel, de que ellos, cuando doblan las caricaturas o las películas, tienen ya la animación hecha. Es decir, su trabajo es muy complicado porque tienen que adaptar lo que ellos dicen a, pues, el movimiento de los labios del personaje. No es diferente a Estados Unidos, de que ellos hacen la grabación de las voces de los actores antes de hacer la animación. Entonces, es un trabajo extra que tienen los actores latinoamericanos que se dedican al doblaje. Solo ese era mi punto para dejarles en claro y darles un poco de crédito a los actores de doblaje, que son magníficos, la verdad. Vamos con Pedro y luego con Manuel. Es que ya me hiciste pensar también en algunas cosas. Hace un momento estaba pensando, por ejemplo, en referentes, un poco integrando también lo que hemos estado platicando. Entonces, referentes, personalmente pensaba en un referente orador. Y la verdad que mi primer pensamiento fue en un personaje no tan lejano en la historia, que es Martin Luther King y su famoso discurso de "Yo tengo un sueño". Y la verdad es que hasta la fecha yo no lo he encontrado y no he podido verlo en completo, ¿no? Pero algo que siempre me ha fascinado o que me ha gustado de ese discurso es, bueno, a lo mejor es por cuestión personal, ¿no? Pero siempre le he atribuido al inglés tener muchas menos virtudes en cuanto al idioma, en cuanto a las herramientas a la hora de estar escribiendo. Siento que para que en inglés pueda darse una expresión, los recursos retóricos que se pueden utilizar son un poco más limitados, creo yo, en el inglés. Y sin embargo, aún así, en este discurso logras sentir y logras emocionarte con los discursos, con el discurso, ¿no? Y eso me llevaba también a pensar en la cuestión de cine y teatro, todo ese tipo de representaciones, precisamente esos 2 aspectos que ahora tú comentabas, ¿no? Estaba pensando, una cosa de cómo puede influir o cómo se puede expresar la oratoria a través de cine, teatro y artes escénicas. Una es cómo te pintan al orador.
porque igual cuando mencionaste cine mexicano, vino a mi mente una película, la verdad ni siquiera recuerdo el nombre, pero sé que es de Cantinflas, en donde él hace personaje de un político, o que no estoy seguro si era diputado, presidente, una cosa así, y la parte más chistosa de la película, las partes más chistosas de la película era cuando se paraba a hablar en la Cámara de Diputados o de Senadores frente al público y obviamente se paraba a cantinflear. Entonces, están esas dos partes de cómo te pintan al orador, cómo te pintan a esta persona, que en este caso, por ejemplo, si lo vemos en el hecho del cine, a lo mejor alguien que se quede en la superficie o que se quede con lo que está viendo directamente va a ver pues un orador como alguien que nada más se pone a hacer las palabras bailar y sin ningún mensaje concreto. Y así puede parecer a veces cuando el discurso no está bien enfocado, ¿no? Pero también está la otra parte de, pues depende del personaje y la manera en la que se presenta. Ese es mi punto, ¿no? La imagen de orador que se difunde. Y la otra parte es lo que precisamente tú comentas, el trabajo de oratoria que hace el actor. Porque aunque son cosas muy cercanas, no es lo mismo. Y a mí se me ha tocado ver entrevistas en donde gente que interpreta políticos, por ejemplo, te hablan de cómo les cuesta llegar al nivel de expresión que requiere una escena de un discurso. Ejemplo, por decir a Winston Churchill o Margaret Thatcher, que el nivel de expresión para un discurso, que aparte a veces se tienen que filmar en una sola secuencia por el tipo o sea, todo esto, y que un actor lo pueda hacer, tampoco es tarea fácil para ellos, y es una hazaña adicional al hecho de ser actor. Pareciera Incluso... que por... No, adelante, sigue. Perdón, pareciera que dices, pues ese actor seguro sí le sale porque pues se aprenden sus líneas, pero pues no es lo mismo esa expresión. Claro, sí hay actores, como bien mencionas, que lo pueden realizar porque tienen la habilidad y la experiencia tal vez. Entonces sí me pareció muy interesante lo que comentabas, porque si ya de por sí para una persona actuar un discurso, vamos a decir, puede ser un trabajo extra, ahora actúa un discurso, pero al cual solo le estás poniendo la voz, que es lo que comentas de doblaje, y me pareció así como que todavía ya llevarlo a otro nivel. Y pues nada más Y, era lo que quería comentar. y luego súmale eso a las personas que hacen películas biográficas y les tocan hacer un discurso del discurso. Exacto. Y tú estás viendo, por ejemplo, ya tienes la referencia de que en el caso de las películas biográficas de que hizo tal cosa aquí el político, el personaje, y tienes que hacerlo exactamente como lo está haciendo el personaje real. Recomendación, ahora que mencionas eso, hay una película no muy antigua que de hecho no sé qué Oscar se llevó hace unos cuantos años, pero muy muy buena. La verdad yo me la encontré por casualidad, se llama El discurso del rey, que es de precisamente el rey, creo que era George VI, algo así. Es el papá de la reina Isabel, pero básicamente es como este personaje era tartamudo y tenía que dar un discurso. Y está Y, buenísima la película realmente. Y, por ejemplo, referentes un poco más cercanos, esta es una serie que también me encontré por casualidad y se llama The Politician. Y tiene discursos muy largos para el tipo de serie que es y aún así los hacen combinar bastante bien en el enfoque. Entonces hay un par de recomendaciones muy extremas también. igual les recomiendo si quieren, en el caso de la oratoria en las empresas, como nos hablaba el profesor Kubo al inicio, quieren ver, bueno, a mí en mi caso me parece un trabajo excepcional, tanto en el doblaje, que en el doblaje es Pepe Toño Macías, José Antonio Macías es el actor de doblaje, y pues en el idioma original es Leonardo DiCaprio, que es, a los que no sepan, Pepe Toño Macías es la voz oficial de Leonardo DiCaprio en Latinoamérica para las películas. Un trabajo excepcional, tanto en inglés como en español, que no es el típico caso que dices, voy a ver la película pues, en inglés porque no me gusta el doblaje. Aquí no hay excepción. Como la veas, la amas. Es El Lobo de Wall Street. Si la han visto en algún punto, no la vean con sus hermanitos, si tienen hermanitos, porque sí está algo fuerte. Yo me llevé la sorpresa, lastimosamente, pero es un ejemplo de lo que nos comentaba el profesor Kubo acerca de la oratoria en las empresas como coaching. El personaje de Leonardo DiCaprio hace un papel, o sea, Leonardo DiCaprio es un papel increíble, y los discursos que da para motivar a las personas o para engañar
también, porque engañaba a las personas a veces para que pusieran el dinero en la bolsa de valores. A mí me pareció increíble, hasta te motiva a decir, oye, yo quiero hacer parte de lo mismo en Wall Street, ¿no? Porque es una que impresiona totalmente. Vamos con Manuel y ya vamos a ir cerrando porque ya son 5:50. Adelante. Bueno, voy a retomar un poquito la línea que teníamos de lo que habías mencionado del doblaje que se platicó en la primera sesión. Y bueno, para los que me conocen, yo soy fan mucho de las caricaturas japonesas, el anime, como guste decirlo. Y pues la verdad, algo que me encanta tanto en videojuegos, en anime, en lo que sea, es el doblaje que le hacen. Yo soy muy fan tanto de doblajes latinos, ingleses o en los idiomas originales. Y pues la verdad, siento que a comparación de cómo trabajan los actores de voz de habla inglesa, los actores de voz latinos lo tienen un poquito más fácil al momento, ya que, por ejemplo, a los actores de voz de habla inglesa se les pone pues ya el fragmento que les va a tocar actuar y ahí tienen que, pues decirlo. Hay algunos casos donde dichos actores no siguen la serie, no saben qué voz darle y por eso yo he visto que han habido muchas críticas que, por ejemplo, las típicas, no le queda la voz porque escogieron a esta persona y no es eso, simplemente no, es que no tiene el contexto algunos. Por ejemplo, uno de los que sí he visto que tuvo mucha crítica, bueno, no sé si lo conozcan, es el anime Kaguya-sama. Lo vi tanto en inglés como en japonés. Y pues yo sí he leído muchos comentarios, incluso muchos ataques personales a la actriz del personaje principal, ya que no le logra dar el mismo tono de voz que la seiyuu japonesa. Lo cual, digo, estamos hablando de dos contextos distintos, porque la voz de los seiyus es muy, ¿cómo se llama? No la van a igualar. Aunque no importa quién sea, no lo van a lograr igualar porque, primero que nada, es un idioma completamente distinto, llegan a rangos de voz que pues aquí no son capaces de llegar y pues uno como sea, si es su trabajo, tiene que hacer su mayor esfuerzo posible y siento que puede que no se les dé tanto el crédito que deberían, pero yo mismo sé por lo que he visto, por todas esas entrevistas que he visto a actores de voz, que pues la verdad es algo que pues me interesa mucho conocer porque no es lo mismo ver un dibujo a que ese dibujo pues te está hablando, tenga una voz, tenga emociones y pues siento que el crédito por haberse esforzado, por tratar de igualar una voz, que incluso hay que considerar que se pueden llegar a lastimar, sufrir cansancio por llegar a tonos de voz que no son posibles. Siento que es algo que se les debería acreditar más a cualquier actor de voz, porque, obvio, estamos haciendo uso de la oratoria, pero está siendo actuada. Así que no tenemos por qué criticar ya que no le haya salido exactamente igual. Es algo que debemos bajar nuestras expectativas, ya que puede que algunas personas no hayan visto el contexto y cómo están trabajando y pues solo se estén lanzando el cuello de estos pobres actores que pues simplemente están haciendo su trabajo. Bueno, ahorita que estamos hablando de todo esto, también sería muy interesante hacer un tipo de conversatorio del doblaje en un día, porque hay muchas cosas que se pueden decir de esta área, como el cine, que estaría muy interesante tocarlos y debatir al respecto, viendo que hay muchos aquí interesados, así que hay que tomar nota de ello.
Voy a tomar nota de ello, mejor dicho. Así que ya con esto nos iríamos despidiendo. De antemano, gracias Yoshi por estar aquí nuevamente el día de hoy, apoyarnos en toda esta sesión, esta cobertura. Igual al doctor Felipe que se ha ido, pues también gracias a él. Sí. Sí, Kareli, adelante. De parte del doctor Cobo, que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado presente y haberle prestado mucha atención. Fue un honor haber estado acá con nosotros. Y también agradecer a Kareli también, que ella fue parte de las coordinadoras de que ayudó a la construcción de esa actividad. Manuel, hoy te damos la mano. Deja a cabo con el discurso emotivo y te damos la mano. A todos por la paciencia también, por estar esos 5 días con nosotros, muchas gracias. A los que participaron dando su opinión, muchas gracias también. Y pues espero que ese sea el primero de muchos en el que podamos estar pues aquí reunidos. A todos los participantes igual un agradecimiento enorme y sus constancias de los participantes y los ponentes se les hará llegar en unos días. No se preocupen por eso, que nosotros nos encargamos de ello. Vamos con Manuel rápidamente y con Kareli rápidamente. Bueno, más que nada esto es para agradecerle a todas las personas, tanto a los demás invitados como a los ponentes, a todos los invitados que han participado en esto, y quiero decirles que, bueno, he notado mucho su esfuerzo, he notado los sacrificios que han tenido absolutamente todos, y me gustaría que supieran que de verdad, gracias por hacerme tener interés en el mundo de la oratoria, gracias por introducirme a este mundo, y quiero agradecerles igual por el tiempo que le pusieron, el empeño. Bueno, yo, como algunos deben saber, conozco a Kareli y sé más que nadie cuánto se ha estado esforzando últimamente. Igual a Emilio hace poco lo llegué a conocer y sé todo el esfuerzo que han estado metiendo y quiero darle las gracias, y pues ya sería todo. Gracias Manuel. Oye Manuel, soy Emiliano, chavo, no Emilio, por favor. Perdón. Ay, se me había olvidado, siempre te confundo. No te preocupes. Adelante Kareli, te escuchamos. Ya es mi turno de mi discurso emocional. No voy. Ya se le paró otra vez. Guay, creo que ya fue. Ahí está, dale, Kareli, te escuchamos. Sí, dale. La persona encargada de la logística fue Emiliano. La mayoría del crédito se lo debería de llevar él y estoy muy agradecida por haberme apoyado en mi sueño guajiro cuando le dije, güey, vi que te gusta esto, vamos a hacerlo. Fue el primero en decirme sí. Gracias a todas las personas que participaron, a los ponentes que nos apoyaron demasiado y realmente conocí a personas maravillosas que fueron nuestros participantes, que comentaron, y quiero decirles desde el fondo de mi corazón que cuentan con nuestro apoyo y van a lograr lo que quieran. Muchísimas gracias. Igual decirles que ya los tengo pendientes para cualquier actividad, ofrecerles ser partes de ella, porque tienen muchas ideas increíbles, la verdad, y es una forma de hacer lazos entre varias carreras, que no tienen nada en común, si tienen nada en común en teoría, sí en intereses, así que solo decir eso. Entonces, muchas gracias, y con esto iríamos acabando. Nuevamente, Yoshi, gracias por estar aquí. Gracias. Y pues, hasta la próxima. Así que estemos al pendiente de todo.